amar para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, parece mentira que hemos llegado ya a nuestro último taller. Como ya saben, estamos en vivo. Ya tengo muchas preguntas que me han ido llegando, las organizamos, las sintetizamos. Quiero disculparme anticipadamente si no podemos responder todo. Hay muchas preguntas y muy buenas, muy pertinentes. Algunas que merecerían un jaloncillo de orejas porque son cosas que ya dijimos, pero vamos a ver si en esta síntesis que hemos hecho podemos responder. Y aquí está Berta, que está tomando notas y está siguiendo. Si hay alguna pregunta importante, me la pasas y la respondemos con mucho gusto. Les recuerdo, estamos ya al inicio de la Semana Mayor, la Semana Santa. Ojalá que la vivamos en un clima de oración, de contemplación, de unión con Dios. Y si tenemos días ajetreados por diversos motivos, busquemos algún momentito especial para estar con Dios, unirnos a Él, pensar en Jesús, pensar en la Santísima Virgen. Aquellos de ustedes que puedan participar en las ceremonias de la Semana Santa, pues recuerden, la Semana Santa es una micro peregrinación a Tierra Santa. Es una peregrinación pequeña que vamos haciendo con Jesús, siguiendo la pasión. Muy bien, sin más introducciones, porque tenemos mucha tarea que contestar. Tengo casi 25 preguntas, por lo cual voy a ser muy sintético, casi telegráfico, si me permiten, para poder responder más preguntas. Primero, sobre distracciones en la oración. Me dice aquí una peregrina, ¿qué hacer cuando no me siento con deseos de orar? Miren, la oración, como las cosas importantes de la vida, no pueden depender de las ganas. No tengo ganas. Hoy sí tengo ganas. Tiene que ser una convicción muy profunda y una decisión de vida. Si lo soy sincero, a mí no me da ninguna gana de inyectarme cuando necesito una inyección. No me da ninguna gana de ir al dentista cuando necesito ir al dentista, pero voy porque lo necesito. Y la oración la necesitamos. Nuestra alma necesita respirar. Si le quitamos una pata a nuestra mesa, se cae. Entonces, cuando no tienes ganas, tienes que sobreponerte y hacer un esfuerzo. Entonces, probablemente no sea una cosa súper espontánea, pero es una cosa que brota de tu amor a Dios y de tu amor a ti mismo. Porque si yo me amo a mí mismo, hago todas las cosas que me convienen y que me hacen bien y que debo hacer. Si uno se levanta un día por la mañana y dice, no tengo ganas de ir a trabajar, lo corren. Así de sencillo. Entonces, repito, la oración no es un tema de ganas o de deseos espontáneos, sino de convicción y de una decisión muy grande. Esa es la primera pregunta. Espero que quede muy claro. Si una mamá dice, hoy no tengo ganas de cocinar en mi casa, pues comienzan los problemas, ¿verdad? Hay que cocinar aunque no tengas ganas. Quede bien claro, pero es un tema mucho más profundo de lo que parece, porque desde el Concilio Vaticano II se introdujo mucho en la Iglesia un poco esta falsa autenticidad. Yo me acuerdo cuando era adolescente, en los años 70, alrededor de los 70,
No, si no tienes ganas, mejor no vayas a misa. Sería una hipocresía. Tienes que ir a misa cuando te nace de dentro, cuando eres auténtico, cuando tal. Con esa bandera estúpida y ridícula, mucha gente dejó de cumplir sus deberes religiosos para con Dios y por tanto se alejó de Dios, de la iglesia, de los sacramentos y de la gracia. Nuestra vida cristiana no son ganas, es amor hecho obras. Segunda pregunta, ¿qué hacer para no distraerme? La única cosa que puedo hacer para no distraerme es morirme. Todos los seres humanos nos distraemos. ¿Por qué? Porque la concentración sobre un punto exige esfuerzo, exige continuidad. La respuesta más bien mía va a ser otra. ¿Qué hago cuando descubro que me he distraído? Y eso es normal, no te preocupes. No es de anormales el distraerse en la oración. Yo me distraigo muchísimo. Es normal. ¿Por qué? Cuando yo estoy con una persona dialogando, obviamente mi interlocutor está solicitando mi atención. Pero si la otra persona no está aquí, es Dios, esa solicitación de mi atención no puede ser la misma y probablemente nos falle, nos distraemos, empezamos a pensar cosas o lo que sea. Te voy a dar dos respuestas. La primera, el exceso de distracciones es una mala educación de tu interioridad. Probablemente tienes que educar más tu interioridad y cuidar más el silencio. Ya hablamos del silencio en otro taller. Silencio de la memoria, de la imaginación, de los afectos, de la sensibilidad. Silencio, pacifícate, relájate. No corras tanto, el mundo sigue dando vueltas con la misma velocidad siempre. Primero, hay que educar nuestra interioridad. Segundo, y para esto, tenemos un enemigo mortal que es porque nos está llamando la atención. Ahora me mandan un mensaje de Argentina, mañana de México, pasado de no sé dónde, uno se está muriendo, el otro es un meme, el otro es un video, me hablan de las elecciones. Tengo la mente en 20 cosas. Y tenemos que aprender a tener la mente en una cosa sola. El día que pongamos nuestra mente en una cosa sola, la vamos a vivir en profundidad, la vamos a disfrutar, vamos a entrar a fondo en esa cosa sola, única. Nos han maleducado los medios de comunicación porque nos jalan la atención. No es que yo aprendo a poner mi atención en algo, sino que me la están jalando. Entonces me suben los movimientos entre la emoción, el terror, la acción, la paz, la alegría, la música. Me están jalando la atención, pero eso no me la educa. Eso no me la educa. Eso me la deseduca. Entonces, primera cosa, educa y cuida tu interioridad. Cuídala mucho. Si te distraes mucho en la oración, probablemente te distraes mucho en todas las cosas que haces y eso puede ser un tema delicado y grave de tu personalidad, de tus relaciones con los demás, etc. Segundo, si descubres que te has distraído en la oración, olvida la distracción y concéntrate nuevamente en lo que estabas meditando, reflexionando o contemplando. Ya les comenté que cuando yo era novicio, me dijo mi padre espiritual ante este problema, esta pregunta, ¿y qué hace, hermano? Y dije, pues entonces empiezo a pensar en qué estaba distraído y por qué me distraje y me sigo distrayendo con la distracción de la distracción. Y me dijo, olvide la distracción y vuelva a concentrarse en su oración. ¿Por qué me distraje? No me importa. Tengo que meditar esto y sigo meditándolo, sea una lectura, sea una oración vocal, etc. Contaban a propósito del Padre Nuestro y de las distracciones que San Bernardo le ofreció a un agricultor muy rudo. Le dijo, mira, si rezas un Padre Nuestro sin distraerte, te regalo un caballo.
Ah, sí, 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 claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga... ¿De qué color es el caballo? Y con eso lo perdió, porque la idea era de no distraerse rezando un Padre Nuestro. Entonces, si me descubro distraído, ignora la distracción y vuelve una y otra vez a tu oración. Haciéndolo constantemente, nos vamos educando, nos vamos preparando, etcétera, y también vamos madurando en nuestra vida de oración. No es la misma la atención de un niño de kinder en la escuela que de un profesionista o de un universitario. No puede ser la misma, y también en la vida de oración se van pasando por grados de educación, de madurez y de dones de Dios. ¿Cómo vencer las tentaciones en la oración? Pues depende si son tentaciones contra la oración o son otras tentaciones. Ya saben que el Padre Nuestro termina diciendo: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entonces hay que insistir en la oración contra las tentaciones. Pero quiero darles un tip. A veces el orar mal contra las tentaciones nos empuja más a ellas. Porque la primera cosa que yo tengo que mantener ante una tentación es la calma. 1000 tentaciones no hacen ni un pecado, ni siquiera una imperfección. Todos, hasta Jesucristo quiso verse sometido a la tentación. Entonces hay que mantener la calma. Si yo entro en pánico y en ansia, y a veces podemos entrar en este clima a través de la oración: Señor, por favor, ayúdame, quiero vencer, no me dejes caer, por favor, y me estoy enredando más. La calma, la paz, la serenidad ayudan mucho a hacer una verdadera oración contra las tentaciones. Y si la tentación es de dejar la oración, pues tienes que insistir más en tu oración contra la tentación de dejar la oración, para que tu madurez espiritual vaya creciendo y perfeccionándose. Hay veces que rezando me da sueño y trato de rezar u orar. ¿Es tentación? No, no es tentación, es sueño. Yo no puedo decirle a mi cuerpo: deja de sentir sueño, no sientas hambre. No puedo, es imposible. Lo que hay que hacer probablemente es, si me viene el sueño, pues me levanto, cambio de postura, me arrodillo, me siento, me levanto, camino un poco, con serenidad, con realismo, con naturalidad. A veces puede ser que estemos tan cansados que nuestra oración sea solo la lucha contra el sueño. Puede ser. Yo tuve un novicio hace muchos años que se dormía hasta en la fila de la comunión. Era una cosa increíble, nunca vista. En la fila de la comunión se quedaba dormido. ¿Qué va a hacer ese hombre sin ofrecerle a Dios su sinceridad y su deseo y su lucha por orar? Ahora, si es siempre, pues a lo mejor estás rezando, intentando orar en un mal momento del día. A lo mejor necesitas descansar más. A lo mejor tienes que analizar un poco el orden de toda tu vida para que no sufras tanto del sueño. Quizá tienes una situación de vida muy difícil. Yo recuerdo una vez, estábamos en Notre Dame en una misa de una solemnidad y una persona se desmayó. Era una mujer joven de India o de Bangladesh o no sé de dónde era. Se desmayó. Después de la misa me acerqué a saludarla, a preguntarle si necesitaba algo y qué le había pasado. Me dijo: no, padre, no se preocupe, no me pasa nada. Lo que pasa es que trabajo con una persona anciana y esta persona no me deja dormir. Toda la noche me está diciendo cosas, pidiendo que la lleve, que la baje, que la suba, que la cambie, y no me deja dormir, entonces estoy muy cansada.
La verdad me conmovió. Qué impresionante esa mujer que a pesar de tanto cansancio quiso ir a misa, quiso cumplir con su precepto. No recuerdo ahora cuál era una solemnidad importante, pero yo le dije, mira, si estás demasiado cansada otro día, quédate a dormir, ofrécele a Dios tu sueño, que le va a ser muy agradable, no te preocupes de venir a misa porque necesitas descansar. Entonces, tenemos que analizar el porqué de tanto sueño y tratar de ponerle solución al sueño. Si le pongo solución al porqué del sueño, le pongo solución a mi oración somnolienta. ¿Cómo orar? Dice, ¿es lo mismo orar que hablar de lo que sientes con Dios? Claro, nosotros no hablamos tanto de la materia de la oración. Dice, ¿es lo mismo orar que hablar de lo que sientes con Dios? Claro, la oración es una conversación con Dios. Orar es hablar de amor con aquel que nos ama, dice Santa Teresa, y lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que me preocupa, lo que me alegra, lo que me entristece, es motivo de oración. A veces pensamos que la oración tiene que ser algo así como de laboratorio, ¿verdad? Poner sustancias, todo perfecto, con guantes, todo esterilizado. La oración, decía Santa Teresa, que a Dios se le encuentra hasta en los pucheros. Puchero español, que es un cocido, una comida, o sea, hasta cocinando encuentra uno a Dios. En todo lo que hago puedo encontrar a Dios, en todo lo que veo, lo que leo, lo que trato, mi vida, en mi trabajo, mi vida familiar, mi descanso, mis vacaciones. Yo recuerdo el Papa Juan Pablo II cuando iba de vacaciones a las montañas suizas, cómo disfrutaba de la naturaleza, cómo paseaba por la naturaleza viendo los campos, se detenía a hablar con los pastores, con la gente. Qué lindo modo de orar, de encontrarse con Dios en todo lo que hacemos. ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Esta es una pregunta muy interesante, muy seria. Obviamente puede tener muchos reflejos esta pregunta. No es fácil la respuesta porque ustedes se pueden imaginar, hay millones de posibilidades y de respuestas. Pero vamos a tratar de empezar por una. Nada que sea contra los mandamientos de Dios puede ser voluntad de Dios. Nada que sea contra los mandamientos de Dios puede ser voluntad de Dios. Entonces, excluyan todo lo que sea contra los mandamientos de la voluntad los mandamientos de la ley de Dios. Excluyan todo lo que sea contra la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Todo lo que excluya la caridad no puede ser voluntad de Dios. Entonces, si quitamos esos dos grandes bloques, lo que falte contra los mandamientos de Dios, lo que falte contra la caridad, ya vamos quedando en una zona un poco más serena y más pacífica. Y ahí, pues no sé a qué te refieres con esta pregunta, si es en tus relaciones con los demás, en tu relación contigo mismo, si es en tu trabajo, si es en tu familia, si es en tus negocios, si es en política. ¿Cómo puedo yo dar una respuesta clara, tangible a esta pregunta tan general? Pero acuérdate, y termino con esto, acuérdate que nuestra conciencia es la voz de Dios. Si tú estás haciendo algo y tu conciencia te está mandando una lucecita, una pequeña alarma, a veces más o menos fuerte, más o menos imperceptible, pero está allí, yo te invitaría a revisar en la oración, en discernimiento, probablemente también
con un coloquio espiritual, con un sacerdote, un director espiritual, un religioso, una religiosa, un consejero, que te ayude a analizar. La conciencia no falla, la conciencia es un regalo de Dios y si la conciencia te dice algo, hazle caso, ponle atención, probablemente por allí Dios te esté hablando sobre lo que Él quiere. Y analizar nuestra conciencia es ya un acto de oración muy bella y muy importante y muy necesaria. Prepararme para una buena confesión, hacer un pequeño examen de conciencia diario, revisar cómo va mi vida, cómo va mi trabajo, mis relaciones con los demás, mi familia, mis amistades, lo que veo, lo que dejo de ver, los espectáculos que veo, cómo va mi conciencia, cómo va mi vida. Y eso seguramente me va a ayudar mucho a orar. ¿Hay algún lugar o postura en específico para orar? De rodillas, acostado en la cama, etcétera. Tiene puntos suspensivos. Yo les voy a ser muy sincero. Dice Jesús en el Evangelio que entres en lo secreto. Entonces, en la medida de lo posible, hay que buscar lugares o momentos de oración en los cuales puedo estar en paz conmigo mismo y con Dios. Entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto verá tu oración. Puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser acostado. Yo, de neosacerdote, apenas ordenado sacerdote, estuve enfermo mucho tiempo en la cama, como 2 meses. Y aprendí a orar en la cama. Entonces, a mí hasta la fecha, con relativa frecuencia, no me hace mal, al contrario, me ayuda recostarme en la cama, obviamente bien dispuesto, ¿no? Ahí acostarme en la cama, ponerme en la presencia, me ayuda a recogerme. Sabemos del Papa Juan Pablo II que oraba postrado en el suelo. Se postraba en el suelo, yo lo he hecho algunas veces, en algunos retiros, en algunos ejercicios espirituales. Mucha gente prefiere orar de rodillas. Ahora, yo les diría, no se fijen con clavos, no se fijen en este o este modo, cuál es el mejor. El mejor es donde oras mejor con tu Padre Dios. Porque a veces, por querer estar de rodillas a toda costa, estoy más pendiente del dolor que tengo en las rodillas, de que ya me duele la espalda, de que ya me cansé, de que ya llevo media hora. Eso no lo puede agradar a Dios. De eso no se trata la oración. La oración se trata de confianza, de diálogo, de abandono, de humildad, de conocimiento de Dios, no de rodillas de monja o de rodillas de fraile. Entonces, cualquier lugar y cualquier postura digna y respetuosa puede valernos para hacer oración y es bueno que tú descubras la tuya. Hace unos años hice unos ejercicios espirituales de un mes en silencio. Fue una experiencia preciosa, aunque a mí me costó mucho. Y un día fui a hablar con el director espiritual y el director de los ejercicios, que era un padre jesuita con mucha experiencia, y me lo encuentro sentado en su cama, en su silla, envuelto en una manta hasta acá. Y me dijo, padre, así oro yo. Así suelo orar yo y así me ayuda y así me encuentro muy fácilmente con Dios. Pues mira, bendita manta, le salió bien barato el tema. Dice, si un método de oración me aburre o me cuesta trabajo, ¿significa que no es para mí? ¿Debo perseverar? Miren, no confundan la oración con el método. No confundan la oración con el método. Es verdad que los principiantes tenemos que acogernos al método y seguirlo y podemos confundir método y oración.
poco a poco el método es lo de menos. Lo importante es la oración. Si te cuesta trabajo, es buen signo. Estás orando. Si te cuesta trabajo, es que lo estás siguiendo. Si a mí me dice el doctor que haga fisioterapia todos los días y no me cuesta nada, dudaría yo de que estoy haciendo bien la fisioterapia. Normalmente esas cosas, sobre todo en el tiempo, cuestan. Persevera en la oración, insiste en tu oración. Y si definitivamente ves que no te ayuda ese método, cámbialo. No confundas método de oración con oración. El método es un instrumento, puede cambiar, es accidental completamente. Lo importante es la oración, el hablar con Dios. Siguiente pregunta dice, ¿cuándo hago una súplica con tristeza o desesperación a Dios? ¿Esto es orar? ¿O solo son los momentos de paz? Yo le voy a responder a quien me hizo esta pregunta que vea la Biblia. Jesús en Getsemaní estaba con mucha paz. Los profetas, Jeremías, Moisés en algunas ocasiones estaba con mucha paz. Moisés estaba airado, irritadísimo con el pueblo porque se puso a adorar un becerro de oro y volvió 40 días y 40 noches al monte Sinaí. Estés como estés, necesitas orar. Si estás triste, para superar la tristeza. Si estás desesperado, para encontrar paz y confianza. Si estás feliz, para agradecerle a Dios. Si estás en paz, para gozar de la paz. Siempre tenemos que orar, siempre. Es una parte esencial de nuestra vida cristiana, como el respirar para nuestro cuerpo. Cuando se ora con un método, solo se tiene que hacer ese. Se pueden combinar varios métodos de oración. Ya les dije, usen con libertad los métodos. Lo importante es orar, contemplar, meditar, dirigirnos a Dios. Y como ya les dije, también la persona humana va cambiando, va evolucionando. Uno tiene momentos en la vida, tiene circunstancias de salud, de trabajo, muchas cosas que te llevan a necesitar otro tipo de oración. Y a veces, a lo mejor, no puedes decir nada más que, Señor, aquí estoy. Señor, estoy hecho polvo, estoy hecho trizas, estoy enfermo, me siento mal, estoy cansado, estoy deprimido. Dicen que una vez entró la enfermera de Santa Teresita del Niño Jesús a su habitación, a su celda, cuando ya estaba muy grave, y le preguntó, ¿qué hace, hermana Teresa? Estoy orando. ¿Y qué le dice a Dios? No le digo nada. No le digo nada. Solamente estoy en su presencia. Fíjense qué hermoso. Estaba grave, muy enferma, probablemente ya preveía su muerte. ¿Qué le dice a Dios? Nada. Aquí estoy con Él. Le ofrezco mi nada. Qué ejemplo de oración tan perfecta y tan santa. Teresita no se hacía escrúpulos sobre distracción sí, distracción no, método sí, método no. Cuando estaba llena de gozo, se lo ofrecía a Dios. Cuando no le podía decir nada, pues no le decía nada. Herramientas para orar. Dice aquí, esta pregunta tiene un poco de curva, o estas preguntas, porque eran varias. ¿Es válido incorporar plataformas externas en mi oración? Podcast, videos de YouTube, música, etcétera. Les voy a contar una anécdota. Ahora en diciembre beatificaron a un gran cardenal que yo conocí, traté mucho, fue mi amigo y mi padre y mi maestro, el cardenal Eduardo Pironio, un hombre de Dios, beato.
Él se enfermó en una ocasión y fue a Estados Unidos donde lo operaron. Su operación fue exitosa y él quedó con mucho agradecimiento a su médico. Este médico era católico de un grupo muy carismático. Subrayo el muy carismático. Entonces el cardenal, como un gesto de deferencia y de gratitud, le dijo: doctor, venga a Roma y le voy a pedir al Papa si puede usted participar en una misa con él. Sí, cómo no, claro. Se fue a Roma y estuvo en la misa privada del Papa Juan Pablo II. Yo estuve una vez ahí, era impresionante, me encantó. Saliendo, después de un rato fueron a desayunar. El Papa celebraba siempre a las 6:30 o 7 de la mañana. Fue una desayunaría y el cardenal le preguntó: ¿qué tal, doctor? ¿Le gustó? Y a mí me pareció el Papa como un poco aburrido. El Papa aburrido. Estaba celebrando la misa, no estaba haciendo un concierto o un party de no sé qué. Les dije, muy carismático. Esos grupos que insisten demasiado en la música, demasiado en el ambiente, demasiado en la exterioridad, tienen el riesgo de perder la interioridad o confundirlas. Si fue divertida, fue muy bonita la misa. Si no fue divertida, no me valió. Entonces, quiero responder a esto. Las ayudas externas, o como dice aquí esta pregunta, las plataformas externas pueden ser una ayuda, con tal de que no me sustituyan. Si yo soy muy emotivo y muy sentimental, y yo lo soy, y pongo música preciosa, te alabo, Señor, qué maravilla, tal, probablemente la música sea un caballito que me lleva donde yo ya no camino, sea una silla de ruedas que me lleva donde yo ya no camino. Entonces yo me siento muy feliz porque voy por el campo y voy viendo mariposas, tal, pero estoy apartándome del camino, lo estoy dejando. Entonces, una música me puede ayudar. Si necesito siempre música, si no, no puedo rezar, algo está pasando. Algo está pasando. Si yo necesito siempre un video, algo que me esté solicitando la atención, si no, no puedo rezar, algo está pasando. Porque finalmente la oración es mi intimidad. Es mi alma, es mi interioridad con Dios, unida a Dios, contemplando a Dios, hablando con Dios, agradeciéndole a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios. Y no sintiéndome muy bien, muy contento y muy emocionado, porque la música es preciosa. Yo a veces veo personas en la capilla con sus audífonos, están en las nubes. No me atrevo a juzgar si están bien o están mal, pero no vayas a confundir un gozo demasiado sensible con el gozo espiritual de estar unido a Dios. Son dos cosas que se pueden ayudar, pero también se pueden obstaculizar. Oración de contemplación. ¿Cómo se hace y cómo se llega a la oración de contemplación? Ya les dije que la oración de contemplación es la oración más perfecta. Empezamos por la oración vocal, repetimos oraciones, etc. Seguimos con la meditación, la reflexión sobre verdades, textos, pasajes, etc. Y de ahí saltamos a la contemplación, lo cual fundamentalmente es un don de Dios. Es un don, es una gracia. Y Dios se la regala a cualquier persona
cuando Él quiere y como Él quiere. Yo conozco personas humildísimas, sencillas, ignorantes, que viven unos niveles de contemplación impresionantes. Entonces es un don de Dios, pídeselo a Dios y purifica tu vida, tu mente, tu corazón, para que se prepare a recibir ese don de Dios. Porque si hay mucha basura, mucho desconcierto y desorden, es difícil incluso reconocer el don de Dios. Yo me di cuenta un día por una conversación que tuve con una persona que yo tenía mucha oración de contemplación y no me había dado cuenta. Es un don de Dios. Pídeselo y Dios te lo da. Y búscalo, hazte digno, prepárate, ofrécete para que Dios comunique a tu alma lo que Él quiera. Acuérdense que la contemplación es un don y es un fruto. La idea del fruto me parece muy acertada porque el fruto no sale de la noche a la mañana. El fruto hay que sembrar la planta, hay que cultivarla, hay que deshiervarla, hay que regarla, hay que podarla y entonces llegará el fruto. No llega al día siguiente de que plantamos la semilla. Llegará el fruto. La siguiente es: Dios escucha toda oración, sea vocal o mental. Claro, Dios escucha nuestra oración. No puede pasar inadvertido a Dios nada de lo que nosotros somos o hacemos. Dios lo escucha siempre. Obviamente, si somos buenas personas, fieles personas, atentas, agradecidas, etcétera, nosotros estamos más sintonizados con Dios, pero a Dios no se le pasa nada, Él sabe todo lo que pasa en todos sitios y a todas horas y en todo lugar. Dios que ve en lo escondido, dice Jesús, y Dios que ve en lo escondido, más escondido que nuestra intimidad, es difícil, es difícil. Aquí hay una pregunta que no sé si tiene un poco de curva, yo creo que sí. ¿Dios escucha la oración de todas las personas? Y abre un paréntesis. Hace referencia al estado civil de la persona o la vida que lleva la persona. Miren, a veces nosotros queremos encasillar a Dios en nuestros esquemas. Gracias a Dios, Dios no se puede encasillar ni se deja encasillar. Dios es Padre, Dios es amor, Dios conoce lo que hay en la intimidad de los corazones, Dios es el único que sabe a fondo lo que hay dentro de cada corazón. Nosotros, desde el exterior, juzgamos y entonces podemos empezar a hacer referencias a estados civiles o a la vida que lleva la persona. Esta persona, no, Dios lo puede escuchar, no. Obviamente no creo que Dios conceda muchas gracias y beneficios a quien vive una vida mala. La mayor gracia y beneficio que le puede conceder a una persona que vive una vida mala es la conversión. Y se la concede Dios si la pide. Dios normalmente, como dijimos hace unos días, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en esa tierra, dijimos, nosotros colaboramos, nos prestamos, nos hacemos instrumentos dóciles de la voluntad de Dios. Si nuestra vida es completamente ajena al Evangelio por la maldad, pienso en inmoralidades de toda índole, corrupción, robo, envidia, ira, etcétera, etcétera, pues tenemos ya un ejemplo en el Evangelio. Dice Jesús: si vas a presentar tu ofrenda y en el altar te acuerdas de que estás peleado con tu hermano, deja allí la ofrenda. Vete primero a reconciliar con tu hermano
y luego vienes y presentas tu ofrenda. Parecería como que Dios no va a aceptar esa ofrenda sin un corazón purificado. Entonces, esta pregunta, ¿verdad? No sé muy bien qué antecedentes tenga, no me atrevo yo a aplicarlo a un estado más que a otro, a una situación más que a otra, pero todos somos hijos para Dios. Pregúntense una cosa, ¿los padres escuchan al hijo que tiene problemas? Claro que lo escuchan. ¿Escuchan al hijo desagradecido? Claro que lo escuchan. ¿Escuchan o se preocupan del hijo que se ha alejado? Claro que se preocupan de él. ¿Acogen de regreso al hijo desagradecido, grosero? Claro que lo acogen. Los padres son padres. Su paternidad y su maternidad está por encima de las categorías sociales y de los estados de vida. Dios es Padre y tenemos que tener la confianza de que nos escucha siempre. Eso no nos da licencia para ser malos hijos. Es una contradicción, es evidente y tenemos que tenerla en cuenta. Hay en el Evangelio 2 o 3 pasajes que nos deben hacer pensar sobre esto. Dice el Evangelio, sobre todo en la comida que ofreció Mateo a Jesús. Estaban ahí muchos publicanos, prostitutas y pecadores. Y los fariseos y los saduceos y los escribas se escandalizaron. Mira, este come con pecadores y con publicanos. Y Jesús les contesta, yo no he venido a sanar a los sanos, he venido a sanar a los enfermos. Id a ver lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No encasillemos las actitudes de Dios sobre nuestra oración con nuestros esquemas a veces demasiado humanos, pero repito que no sea una excusa para portarnos de cualquier modo, ofendiendo a Dios, apartándonos de Él y luego pretendiendo que nos escuche y que nos conceda todo lo que le pedimos. Dirección espiritual. ¿Es conveniente tener director espiritual? Claro, es muy conveniente y es muy útil. ¿Hasta cuándo se puede considerar necesario tenerla? Pues siempre que la necesites. Ustedes, los sacerdotes, ¿también tienen dirección espiritual? Claro que tenemos dirección espiritual. Yo no sé si todos los sacerdotes del mundo, pero es algo muy recomendable. Y nosotros, legionarios, tenemos todos nuestro director espiritual y pasamos con periodicidad a conversar con él, a platicarle nuestra vida, a pedirle consejos ante dudas, ante decisiones, ante crisis, ante iniciativas, ante apostolados. Tenemos que ayudarnos de nuestro director espiritual. Ayuda mucho y les digo por qué. Nadie es juez de la propia causa. Todos tendemos a ver las cosas con un cierto subjetivismo. Tendemos a llevar el agua a nuestro molino y un buen director espiritual nos ayuda a dejar que el agua vaya al molino de Dios siempre. Ayuda mucho y lo recomiendo, aunque sé tristemente que muchos sacerdotes no la valoran, no la ejercen, no la ofrecen o no se sienten capaces. Y eso es una pena porque un alma que quiere seguir de cerca los llamados de Dios, que quiere crecer en la santidad, necesita normalmente un consejero, una ayuda, un director espiritual. Me estoy pasando de tiempo, pero quiero terminar con 2 o 3. Me escribe un peregrino y me dice, Padre, en el himno que estamos cantando todos los días y que le gusta mucho, se habla de que has hecho demasiado.
dice Dios hace demasiado. Claro, ese concepto demasiado es desde nuestro punto de vista. Es decir, Dios me ha dado todo demasiado, hasta su sangre ha derramado. Es decir, ese demasiado significa contemplo la generosidad de Dios, la entrega, el abandono, la magnanimidad con que Dios nuestro Señor nos ama y nos ha dado todo lo que nos ha dado. En ese sentido, nuestro himno dice que has hecho demasiado. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, obviamente, pues demasiado es demasiado. Una persona me hablaba de la sequedad. Padre, ¿cuándo podemos tener sequedad, aridez interior? ¿O por qué? Motivos hay muchísimos y con mucha frecuencia Dios permite que pasemos por aridez y sequedad. Ya les dije que Dios no es un papá consentidor. Dios quiere que maduremos y que crezcamos y que demos frutos. Por eso la alegoría de la vid dice que es el viñador y que poda la vid, la poda. Entonces tenemos que pasar por la sequedad. Antes o después la sequedad en la vida cristiana, en la vida espiritual nos hace bien. Ahora no la debemos buscar y también debemos estar ciertos de que no la hemos propiciado nosotros. Si yo soy indelicado de conciencia, si yo estoy ahí entre el pecado y la gracia, puedo caer en la sequedad y eso no tiene nada que ver con la sequedad que Dios manda y permite a las almas para su bien y su crecimiento. Me parece que ya hablamos de esa planta que crece en el Polo Norte, que crece en el hielo y echa raíces de metros hasta llegar a la tierra para poder subsistir por el hielo. Entonces a veces Dios quiere que echemos raíces en las cosas santas y definitivas y por eso permite la sequedad. Así la planta echa raíces. Incluso en la agricultura es una técnica. El castigar, dicen, castigar un poco la cosecha. Es decir, no regarla para que eche más raíces y ya luego se le echa el riego y entonces las plantas crecen porque tienen muy buen raigambre. Me pregunta uno sobre la acción de gracias de la comunión. Yo les digo, para mí como niño, creo que fue una de las escuelas más grandes de oración que mis padres me dieron. Es breve, no es engorrosa para un niño y además, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en la Santa Eucaristía, es el momento privilegiado de hablar con Él, de conversar con Él, de agradecerle, de abrazarlo en nuestro corazón. Entonces la acción de gracias de la comunión es un momento muy, muy importante. Me preguntaba este amigo que cómo la miden los sacerdotes. Cada sacerdote la mide de modo diverso. Nosotros legionarios tratamos de darle un espacio, un momento de silencio, de recogimiento, de diálogo con Dios. Repito, es un diálogo muy personal, muy íntimo, porque tengo a Jesucristo conmigo, real y verdaderamente en la Santa Eucaristía. Cuando éramos niños, ya les dije, mis papás siempre se arrodillaban, nos cogían a los niños y decían la acción de gracias. 3 o 4 oraciones. La oración de San Ignacio, alma de Cristo, tomad Señor y recibid. El bendita sea tu pureza. En fin, 3 o 4 oraciones que decíamos juntos y que me parecían a mí horas de oración, claro, de niño, pero me educaron mucho a la oración, al coloquio, al agradecimiento a Dios. Terminó. Alguien me preguntó sobre la oración de alabanza, que no hablamos mucho de la oración de alabanza, y decía específicamente es que el que alaba ora 2 veces. La cita es de San Agustín y es un poco libre. San Agustín dice el que canta ora 2 veces y obviamente un canto a Dios normalmente es un canto de alabanza. Alabar es dejar que nuestro corazón exulte ante el amor de Dios, ante las obras de Dios,
que exulte en agradecimiento, que exulte en gozo, y es casi una necesidad cuando uno está feliz, de verdad feliz, en su relación con Dios, en su vida cristiana, en su vida, siente la necesidad de dirigirse a Dios y de alabarlo. Termino aquí, ya me extendí un poco, les pido perdón y no me queda nada más que desearles una Semana Santa muy santa. Nos veremos mañana para la misa de Ramos, si es que siguen la de Magdala. Si no, vayan a sus parroquias, ya es tiempo de ir a la misa presencial porque ya la pandemia quedó atrás. Vayan a sus parroquias, vayan a sus iglesias, participen, lleven sus ramos, grítenle a Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor. Y nos vemos lunes, martes y miércoles para las últimas catequesis de nuestra peregrinación y luego quedamos en el triduo sacro hasta la resurrección del Señor y nuestra rifa de conclusión de la peregrinación como hemos hecho en los años anteriores. Vamos a ver qué se nos ocurre rifar en esta ocasión. Esperamos que muchos premios y que eso les alegre también el corazón. Gracias, que Dios los bendiga, sigamos orando unos por otros para que Dios nos conceda el don de la oración. Gracias.